En esta entrada vamos a desempolvar un portátil que apareció ya por junio del 89 y que originalmente venía con un 8088 a 10 MHz, 640K de RAM, una disquetera de 3,5 pulgadas de doble densidad y un disco duro de 20 MB. Echemos un vistazo por fuera a ver qué tiene. En la parte trasera encontramos los puertos típicos de la época, un puerto paralelo, un puerto serie y un puerto para monitor CGA. Un poco más a la izquierda nos encontramos con interruptores que sirven para configurar la función del puerto paralelo, el puerto serie y la disquetera. En la parte frontal, justo encima del teclado, encontramos bajo una tapa unos interruptores que permiten elegir la frecuencia del procesador entre 4,77 y 10 MHz. También encontramos un pulsador de reset y 4 interruptores para configurar la pantalla. Y ahora vamos a desmontarlo. Mientras lo abro, vamos a repasar el contexto en el que nos encontramos. Estamos en el 89 y es el año de debut del 486. Tenemos en el mercado nada menos que 4 generaciones de procesadores. En este momento encontramos las tiendas ordenadores con el 8086, el 2, el 3 y el recién estrenado 486 junto a sus variantes y sus clones. Cada paso supone una mejora cuantitativa brutal. Ya no solo se trata de un incremento del nivel de integración, el número de transistores y de la frecuencia de reloj, sino que en menos de 10 años se ha multiplicado el ancho de bus desde los 16 bits del 8086 a los 32 del 386. Y esto es solo la arquitectura x86. Si nos vamos a otros desarrolladores, encontramos entre otros muchos el célebre Motorola 68000, que junto al MOS 6502 todavía siguen dando guerra en videoconsolas de mediados y finales de los 80. Son momentos en los que está cambiando absolutamente todo, donde encontramos el ecosistema de hardware más rico que ha tenido la informática personal. Ya lo tenemos abierto, ahora vamos a ver qué tiene por dentro. Aquí tenemos un teclado con distribución en español, una disquetera de 3,5 pulgadas de doble densidad, un disco duro de 20 MB en un formato similar a las 3,5 pulgadas, una controladora de disco duro que soporta formatos MFM y RLL, una pantalla monocromática azul-blanco de 640 x 200 píxeles y la placa base. En la placa base encontramos el controlador gráfico para la pantalla LCD, el de la salida para monitor CRT, la memoria gráfica de 16K, la controladora del puerto serie, la controladora del disquete con soporte para doble densidad, 2 EPROMs donde se almacena la BIOS, los 640K de RAM dividido en 6 pastillas de 64 y 128K, el chipset del que no he encontrado absolutamente ninguna información y el 8088. En realidad se trata de un NEC V30, un clon que se desarrolló con ingeniería inversa que corriendo a 10 MHz consigue hasta un 30% más de rendimiento que el procesador de Intel. Y ahora vamos a encenderlo por primera vez en cerca de 2 décadas. Cuando lo encendemos por primera vez aparece un mensaje que indica que debemos usar el disco de diagnóstico de Epson para configurar el PC. Seguramente se deba a que se ha borrado la pila de la CMOS y hay que configurar la BIOS. Como de costumbre, todos los programas específicos que vayamos usando estarán disponibles en nuestro museo. A primera vista parece que al haberse borrado la configuración de la BIOS no se detecta la controladora del disco duro, así que antes de ejecutar el programa de configuración hay que arrancar MS2 desde un disquete. He preparado un disco de alta densidad con una pegatina en el hueco que define el tipo de disco, usando una disquetera USB y he copiado una imagen de MS2. Al encender el PC falla el arranque. Según he podido leer por ahí, no todas las disqueteras USB son compatibles con el formato de doble densidad. De hecho, he tenido algunos problemas formateando el disco desde Windows 10. También he probado desde una disquetera normal en un Pentium 2 con Windows XP por si acaso fuera un problema de compatibilidad con la disquetera USB, pero el resultado ha sido el mismo. Teniendo en cuenta que la coercitividad de los discos de doble densidad es algo inferior a los de alta densidad, es posible que la disquetera de 720K no sea capaz de leer el disco por razones físicas. Como no tengo a mano disquetes de doble densidad y tampoco estoy completamente seguro de que la disquetera realmente funcione, he decidido ir por el camino más fácil pero más interesante, que es cambiar la disquetera por una de alta densidad. El cambio ha sido un poco tedioso porque el cable que conecta la disquetera con la placa base es demasiado corto y esta disquetera en concreto tiene el conector en el otro extremo. Al final la he puesto como he podido simplemente para tenerla disponible para estas pruebas. A partir de aquí ya es posible arrancar dos. Al iniciar la herramienta de configuración de Epson veo que lo único que se puede configurar es la fecha y la hora, el tiempo de encendido de la retroiluminación de la pantalla y los parámetros de los puertos serie, pero no veo nada relacionado con el disco duro. Sea como fuere, he guardado las configuraciones y parece que ya no sale el mensaje de error al inicio, pero el disco duro sigue sin funcionar.
Para asegurarme que no es un problema de detección del formato, he ejecutado fdisk, pero dice que no se detecta un disco duro. A partir de este momento me toca volver a abrir el ordenador y comprobar que tanto la controladora como el disco duro están correctamente conectados. Lo he encendido estando abierto y me he dado cuenta de que el disco duro no estaba rotando. El PC ha estado encendido un buen rato con los platos atascados y se aprecia cierto olor a quemado, así que el tema no pinta bien. No es la primera vez que me pasa esto con un disco duro de los 80 que lleva una buena temporada sin arrancar, pero nunca lo había tenido alimentado mientras estaba atascado tanto tiempo. En otras ocasiones se ha solucionado dando un pequeño empujón al eje para ayudarle a empezar a girar, así que voy a proceder con la operación. El disco duro viene metido en una carcasa de metal, por lo que para acceder al eje primero hay que sacarlo. Una vez fuera, se ha conectado a la controladora, se ha encendido la alimentación y con un pequeño destornillador se ha empujado el eje para ayudar al giro. Los platos estaban bastante atascados, pero finalmente ha empezado a rotar. Durante unos minutos se ha escuchado un chirrido probablemente producido por el rozamiento del eje. Aparte de eso, no se ha apreciado de ninguna otra cosa rara. Al reiniciar el ordenador se sigue sin detectar la controladora del disco duro. He probado una herramienta de diagnóstico llamada Checkit. Desde ahí he podido consultar las interrupciones configuradas. El boot de 8 bits del 8088 emite 8 interrupciones cuyo fin está predefinido en la IBM PCXT. La controladora de disco duro debería aparecer en interrupción número 5, pero no sale. A partir de aquí empieza a ganar peso la posibilidad de que haya un fallo de hardware. Antes de tirar la toalla, he decidido probar otros 16 discos de referencia de otro modelo de Epson por si hubiera suerte, ya que el disco que he usado para este modelo no cuenta con la configuración para disco duro, pero no ha funcionado ninguno. Para terminar, he probado una herramienta de configuración genérica para PC XT Clonicore, pero no es compatible con el PC portable de Epson. El portátil tiene más de 30 años y ha estado cerca de 20 acumulando polvo. Podría ser la controladora, el cable del bus, el propio disco duro o cualquier otro elemento. En realidad es una gran pena. ¿Quién sabe los tesoros que se han perdido? En este ámbito, disponer de un disco duro es más una cuestión de comodidad que de funcionalidad. Habrá ciertas cosas que no podremos probar, pero a grandes rasgos no es una pérdida crítica. Finalmente he decidido convertir el portátil en la versión sin disco duro con 2 disqueteras. Tan solo he tenido que quitar la controladora del disco duro y añadir una segunda disquetera. A partir de aquí creo que podemos empezar. En este PC se pueden usar versiones más recientes como MS2 6.22, pero vamos a ser fieles al momento en el que nos encontramos. El PC portable venía originalmente con MS2 3.20, pero no he encontrado esa versión en español. En su defecto vamos a usar la 3.30. A pesar de que esta versión viene con herramientas pensadas para usar un disco duro, no tiene programa de instalación. Eso no significa que no se pueda instalar, simplemente hay que hacerlo manualmente. En esta época era habitual que el sistema operativo viniera preinstalado en el disquete. En versiones posteriores de MS2 se incluyó un programa de instalación que permitía instalar dos tanto en un disco duro como en un disquete. En esta ocasión lo único que hay que hacer es configurarlo. Como solo tenemos el hardware esencial, tan solo se va a configurar la distribución del teclado y el formato del intérprete de comandos. Y una vez listo, vamos a ver y oír cómo es el arranque de MS2 en un PC sin disco duro y con 2 disqueteras. Cualquier PC de finales del 80 y principios del 90 que se preciara tiene instalado WordPerfect 5.1. Esta versión fue probablemente la más extendida. El instalador permite su instalación tanto en un disco duro como en disquete. Para tener el programa completo se piden 10 disquetes formateados. Una vez que comienza la instalación, da la opción de no instalar ciertos componentes, por lo que he decidido seleccionar solo lo esencial. Me ha sorprendido que sea capaz de mostrar 3 colores: blanco, negro, que en nuestro caso es azul, y una tonalidad de gris. Probablemente esté explotando las capacidades de la línea de intensidad de la tarjeta gráfica CGA. En cualquier caso, el pobre contraste de la pantalla deja claro que lo mejor hubiera sido quedarse solo con el conjunto monocromático.
WordPerfect 5.1 hay que reconocerle su gran potencial usando casi exclusivamente el modo texto. Cuando lo usaba allá por principios de los 90 solo sabía hacer las cosas esenciales: dar formato al texto, usar tablas, imprimir y poco más. La mayoría de las combinaciones de teclas de función eran un enigma para mí. Pasando al apartado lúdico, vamos a probar uno de los mejores juegos de todo el tiempo. Príncipe de Persia apareció cuando el PC portable llevaba solo unas semanas en el mercado, pero desafortunadamente para los usuarios de PC solo salió para el Apple II. Hubo que esperar unos meses a que se publicara la versión para 8086, que es la que vamos a mostrar. Para el desarrollo, su autor, Jordan Mechner, grabó vídeos de su hermano haciendo acrobacia para tener una referencia a la hora de crear las animaciones. El resultado de los cerca de 4 años de desarrollo fue un portento técnico. Las animaciones eran su punto fuerte y aunque en este PC los gráficos se muestran monocromáticos, se pueden apreciar en todo su esplendor. Consume 500 KB y fue uno de los últimos grandes juegos de la era de los 16 bits. Cuando apareció la primera versión de Linux en el 91, requería al menos un 386 para funcionar. En 2012 se decidió dejar de dar soporte al 386 y desde entonces hace falta al menos un 486. Por eso, pensar en usarlo en un 8088 puede sonar descabellado. Afortunadamente para nosotros, hay gente con talento que ha decidido donar su tiempo en la creación de un sistema operativo de nicho como Elx. Se trata de un proyecto cuyo fin es crear un kernel lo más fiel posible a Linux que pueda funcionar en un procesador x86 de 16 bits con una cantidad limitada de RAM. Lo primero que hay que hacer es compilar el compilador. Vamos a usar GCC IA16, que es un porte de GCC para procesadores x86 de 16 bits. Una vez que tenemos el compilador disponible, hay que compilar el kernel. La gente de Elx ha creado una herramienta que permite personalizar la imagen. Debido a que vamos a usar un disquete de 720K, no tenemos mucho margen de maniobra para incluir software. Se van a dejar todas las opciones por defecto, a excepción de la memoria disponible, donde se usarán 10 bloques de 64K en vez de los 8 que vienen por defecto. Además, se han deshabilitado la mayoría de paquetes de software. Una vez creada la imagen y grabado el disquete, llega el momento de la verdad. En realidad resulta bastante impresionante disponer de un sistema Linux corriendo en un hardware tan limitado. Pero no solo es eso, sino que estamos usando un sistema operativo en un PC de los 80, cuya última actualización es de febrero de 2020. Una vez que el sistema ha arrancado, podemos ejecutar las herramientas que vienen de serie. Como a la hora de compilar hemos demarcado casi todas las opciones, tan solo disponemos de los comandos relacionados con la gestión de archivos. Como en cualquier sistema tipo Unix, tenemos disponibles los dispositivos de hardware en la carpeta dev. Para interactuar con uno de ellos, se ha realizado una conexión entre el PC portable con Elx y un portátil reciente con la última versión de Mageia. Se ha empleado un adaptador de USB a RS232 y un cable serie en un modem. Usando comandos básicos de Linux, se puede crear un chat rudimentario entre ambas máquinas. Y ahora, con vuestro permiso, me voy a echar un vicio al Príncipe de Persia. Encontrarás todos los detalles técnicos de este portátil en nuestro museo. Si tienen una duda, comentario, sugerencia o corrección, pásate por el foro. Y recuerda que puedes tener tu blog en Hard Limit completamente gratis, sin publicidad, rastreadores ni límite de espacio. Los que hacemos esto, lo hacemos porque nos gusta aprender y nos gusta compartir.